como lo prometido es deuda y como Jorge nos ha dejado con ganas de más esta mañana, pues como colofón a la segunda, como colofón a la primera jornada, pues va a concluir Jorge con la tercera parte de... Aquí todo va en trilogías. Sí, todo va en trilogía. Con la tercera parte trilogías, tres trilogías, 9. Por cierto, de 3. Bueno, pues esto me viene fantástico para empezar, porque voy a hablar mucho del libro en el que más se habla del 9, o sea, que es la Divina Comedia. O sea, el 9, la Divina Comedia, la Vita Nuova. Me acuerdo que en la Vita Nueva el 9 es constante, o sea, es una referencia absolutamente constante. Vale, sois muy amables y no sé si os he dejado con ganas de más o si soy relleno. Pero bueno, soy relleno. Alguien me apunta desde el público. Tú sí que sabes, ¿de acuerdo? Eres relleno y lo sabes. Citando a Julio Iglesias. Así que, no, voy a hablaros un poquito más, ¿de acuerdo? Y prometo seguir hurgando en el surco. No, para la siguiente ya no me tenéis que dejar hablar de esto si vuelvo, ¿de acuerdo? Ya, pero cambia un poco. Deja de profundizar en el surco o surca bien, pero en otro sentido. No, a ver, varias cosas que la verdad es que esta mañana, al hilo de las reflexiones de la mañana y de lo que luego ha ido pasando. Bueno, para empezar, me faltaba el último de los hermanos Rossetti. También he puesto una foto exactamente igual de mala que las de sus hermanas y su hermano, ¿de acuerdo? Es decir, había salido el autorretrato jovencito al principio, pero bueno, ya he puesto ahí a un Dante Gabriel un poquito más calvo, con más frente como yo mismo, ¿de acuerdo? Perfectamente despeinado, con barba como yo mismo y ya está, ¿de acuerdo? Entonces ya un poquito ahí decaído, pues ya para que estuviera en línea con los retratos familiares que hemos visto esta mañana y que oye, pues por lo menos están en línea. ¿De acuerdo? Dante Gabriel, que bueno, claro, las cosas como son. Gabriel como tu padre y Dante como... ¿De acuerdo? Si es que al pobre muchacho, si es que le bautizaron la pila y él lo decía, ¿de acuerdo? Cuando escribió este soneto, este Dantis Tenebrae, dedicado a su padre, ¿de acuerdo? ¿Sabías acaso cuando en la pila me diste su nombre y el tuyo, que también sobre tu hijo Beatriz había de declinar sus ojos según su costumbre, aceptándome como uno de los que rondan el valle de los oscuros misterios mágicos? ¿De acuerdo? Bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues efectivamente, digamos que aparte de que hablaran del tema en casa, a este pobre es que ya se lo pusieron directamente. O sea, claro, si a las niñas las hubiera llamado Laura y Beatrice y al otro hermano lo hubiera llamado, yo qué sé, Francesco, pues habría repartido un poquito, Giovanni, pues habría repartido un poquito, pero es que a este se lo puso entero. ¿De acuerdo? Entonces a Dante Gabriel se lo puso entero. Cosas que la verdad es que esta mañana, desde que me habéis ya amenazado o condenado y habéis cumplido vuestra amenaza de que hiciera segunda parte, he estado pensando y he dicho, venga, a ver qué cosas tengo que decir para hilar realmente un poco algunas de las cuestiones que se han venido diciendo a lo largo del día. Me han venido varios pensamientos a la cabeza en relación con Dante Gabriel Rossetti. El primero lo he dicho esta mañana, que es el que tiene mucho que ver con esta actividad artística en distintas disciplinas en las cuales se mezcla la escritura propia, la traducción y la pintura, ¿de acuerdo? Con un mismo, con una línea, con una veta, con un filón de contenido importante. La verdad es que estaba pensando yo esta mañana, claro, es verdad que yo esta mañana estaba hablando mucho de Dante y de la Divina Comedia. Y es verdad que Dante y la Divina Comedia, ya lo hemos visto, esta mañana han salido referencias o motivos procedentes de la comedia en la obra de Dante y puede que quede alguno más en las diapositivas que queda. Pero, claro, esta mañana estaba yo pensando, y voy a empezar a hablar bien, pero solamente un ratito, claro, es que en Dante la comedia en Dante Gabriel, ¿de acuerdo? En Dante Gabriel la comedia es importante, pero lo que es importante es la vita nueva, es la vida nueva, que es esa otra gran obra de Dante, eclipsada como todo por la comedia, ¿no? Dante Alighieri es autor de una obra descomunal e ingente, tanto en latín como en italiano, en la cual nos encontramos desde vocaciones enciclopédicas como El Convivio, ¿de acuerdo? Recopilaciones del saber de su tiempo, tratados políticos como el de monarquía, su recopilación de sus rimas, ¿de acuerdo? La verdad es que las rimas es la poesía completa de Dante Alighieri a lo largo de su vida, que es mucha poesía. Dices, ¿todavía le dio tiempo a escribir, aparte de la Divina Comedia? Sí, estuvo escribiendo comedia literalmente, poesía literalmente toda su vida. Entonces, bueno, pues todo eso constituye el paquete de las rimas, ¿de acuerdo? El libro de las rimas,
Novas, del cual me parece que además no hay traducciones al español. Sorpresa, sorpresa, porque de la Divina Comedia tenemos un buen puñado, ¿de acuerdo? Y de la Vita Nuova también, pero de las rimas no tanta. Me parece que hay una traducción argentina, a la cual sinceramente no le he podido echar mano. Y otras muchas cosas que escribió, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, la Vita Nuova es importante, ¿de acuerdo? Pues Beatrice es la Vita Nuova, claro, lo que tiene... Claro, si nos paramos, yo esta mañana he dicho Dante, cuando pensamos en Dante Alighieri nos viene la palabra exilio y la otra palabra que nos viene es Beatrice. Y Beatriz, es verdad que está en la Divina Comedia y es el final de la Divina Comedia como última guía por el tercero de los reinos de ultratumba hasta llegar a la contemplación de Dios. Pero es que Beatrice es la protagonista de la Vita Nuova. ¿De acuerdo? Realmente donde Dante Alighieri se vuelca es en la Vita Nuova. Y hasta cierto punto, esta mañana estaba yo pensando, me podéis corregir y luego si no lo podemos discutir, tengo la sensación de que con Dante Gabriel Rossetti es uno de esos autores en los que de manera muy automática o de manera muy, no fácil, pero de manera muy rápida, echamos mano de su vida o de ciertos capítulos de su vida para explicar cosas. No digo que sea el único, ¿de acuerdo? Pero es verdad que muchas veces tenemos esa prevención metodológica y de teoría literaria de no debemos de explicar las obras a partir de la vida de los autores porque, ¿de acuerdo? Ese constante dilema crítico de cuánto es una cosa, cuánto es otra. Y lo cierto es que hay autores que sistemáticamente recorremos a su vida. Yo estas semanas estoy especialmente maquiavélico. No hay forma de coger ningún estudio sobre Maquiavelo en el cual no te cuenten exactamente los devenires de su vida profesional como segundo secretario de la República Florentina, su caída en desgracia ante los Medici, su recuperación ante los Medici que primero no le querían y su última caída con la nueva República Florentina cuando los Medici vuelven a irse. Pero claro, contamos siempre toda la historia y además la contamos para justificar, uno, su conocimiento de la materia, ¿de acuerdo? Y dos, luego cuando las cosas van mal dadas, bueno, pues se sienta a escribir, tanto el príncipe con las motivaciones que conocemos, como los discursos sobre la primera década de Tito Livio, ¿vale? Entre otras obras. Pero bueno, en el caso de Rossetti también echamos muy rápidamente mano. Entonces tenemos a Steven Seagal, como decía, tenemos sus relaciones, ¿de acuerdo? Con Seidel, con Jim Morris y con la tercera modelo, que ahora por supuesto se me ha acabado de olvidar el nombre, y que Miriam probablemente se acordará en un rato, y si no, no te acuerdes que luego lo miro, que es culpa mía por no apuntarlo. Puede ser, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que echamos rápidamente y además todos tenemos siempre un poquito la versión pelín truculenta de las cosas, de las cosas de las cosas de la vida de Dante, ¿de acuerdo? De las cosas de la vida de Dante que siempre nos impactan mucho. Y ya está. La famosa exhumación de los poemas que Dante Gabriel Rossetti depositó en el ataúd de Elizabeth Siddal cuando la enterraron y que unos años después decidimos
¿qué fue de aquellos poemas, de acuerdo? Pero él no lo hizo, mandó a un conocido, le dijo, venga, no te preocupes, que ya saco yo, tú no te preocupes, dice, porque vas a tenerte que pelear con tu madre, a tu madre le va a parecer mal que abráis la tumba familiar, ¿de acuerdo? Porque no solo está tu difunta esposa, es que hay más familia, ¿de acuerdo? Le va a parecer mal, no te metas en líos, ya lo hago yo, ya voy yo a por ello, ¿de acuerdo? Entonces estas historias truculentas, ¿de acuerdo? De Dante Gabriel Rossetti y que todos nos conocemos y bueno, pues que es un episodio pues colorido, ¿de acuerdo? En la vida de uno pues eso, para que le reconozcan como personaje, ¿de acuerdo? En la vida. Y entonces, bueno, pues lo cierto es que tenemos esa sensación de una circunstancia siempre muy, muy relacionada. ¿De acuerdo? Entonces eso también esta mañana me estaba haciendo mucho pensar en esa circunstancia de la presencia de la Divina Comedia. Y la verdad es que en Dante Gabriel, y es lo que sobre lo que realmente habría que reflexionar, es cómo yo, sinceramente, creo que él somatiza o incorpora en su propia vida la vida nueva. Porque la vida nueva es objeto de traducción, es objeto de pintura y en buena medida es muy fácil que se vea también reconocido o reflejado en su propia peripecia vital, ¿de acuerdo? En una versión a lo mejor un poco embellecida por la memoria, ¿de acuerdo? Que la relación con Sirel tampoco fue siempre tan plácida y sobre todo no fue nada platónica como en realidad fue la de Beatrice y Dante, ¿de acuerdo? Pero digamos que es una obra que encaja con su peripecia vital hasta cierto punto, o en cierta medida, que digamos que puede significar o que es fácil pensar que sea una obra a la que él recurre, ¿de acuerdo? Con cierta facilidad por su presencia, por la presencia que tiene en su vida, ¿de acuerdo? Bueno, insisto, Dante es un objeto de discusión en casa, ¿de acuerdo? Y dentro de todas las cosas de Dante, bueno, pues específicamente a él le toca la cuestión relacionada con la Divina Comedia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues lo cierto es que ese es el problema, a lo mejor es como esa misma materia en manos de Dante Gabriel se convierte en objeto de distintas aproximaciones, ¿de acuerdo? En objeto de distintas posibilidades a la hora de enfrentarse a la misma. Existen exactamente igual que veíamos esta mañana esas circunstancias en las que Dante se convierte simplemente en un objeto de atención, ¿de acuerdo? En un objeto de reproducción como motivo. Aquí, vale, es verdad que es un motivo más familiar en casa, pero bueno, aquí digamos que simplemente está esa reproducción, ¿de acuerdo? Esa reproducción por dos, en este caso, quiero decir, porque a fin de cuentas, aquí lo que estamos pintando, ¿de acuerdo? Aquí lo que está pintando es ese Dante pintado por Giotto, ¿de acuerdo? Que he puesto la diapositiva, he puesto en el cuadrito en la parte de arriba de la derecha, bueno, pues la representación de Giotto de verdad que, como se ve, es la que aparece en el cuadro. Digamos que esta mañana, no sé si hablamos de una obra dentro de una obra, del teatro en el teatro, bueno, pues aquí es la pintura en la pintura, ¿de acuerdo? Siempre es dobles ejemplos o dobles lentes, ¿de acuerdo? Aquí al final es que siempre estamos hablando de refracciones, estamos hablando de cómo llegamos hasta ciertos elementos, pero muchas veces, digamos, de alguna manera mediándolo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues esa es una de las circunstancias, exactamente igual, ya no vamos a volver a poner esto, que otra vez nos encontramos, bueno, pues otra vez está Marie Spartali Stillman, que tanto me fascina a mí, bueno, pues tiene este cuadro que es Dante en Verona, ¿de acuerdo? Que es realmente, bueno, pues es una de las propias representaciones. Tengamos en cuenta, además, que ese Dante en Verona, Dante at Verona and Other Poems, era el volumen que realmente Dante Gabriel planeaba publicar en 1861, el que acabó en el ataúd de Elizabeth Siddon, que acabamos de ver esta bonita reconstrucción de Ken. No, se me ha ido el Ken, Russell, iba a decir Follett. Alguien ha dicho Ken Follett esta mañana y se me ha estado a punto ¿de acuerdo? Y he dicho, no es ese Ken, es el otro Ken. Tampoco es el Ken de Barbie, ¿de acuerdo? Que es el tercer Ken importante en la vida de todo el mundo. Ken Russell, ¿de acuerdo? Ken Russell, sí, ¿de acuerdo? Bueno, y entonces, bueno, pues digamos que era el primer título, aunque luego realmente cuando recuperaron, también hay descripciones bastante
vívidas de lo que recuperaron del ataúd, pero no vamos a entrar en ello, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego al final se acabó convirtiendo, digamos, en esos poemas, simplemente en un volumen que se publicó con el título de Poemas en 1870 y que tuvo un par de revisiones posteriormente. El momento de Dante en el exilio, ¿de acuerdo? Aquí que retoma, insisto, Marie Stillman. Y bueno, que nos lleva un poco a esa circunstancia de pensar, vale, lo de Dante en el exilio también es un clásico que aparece varias veces, el motivo repetido en distintas circunstancias. Tenemos Dante en Verona, Dante en el exilio, en el caso anterior Marie Stillman, en este caso Frederick Leighton, que digamos en esa misma línea con este Dante un poquito más más mayor, ¿de acuerdo? Y menos lucido, ¿de acuerdo? Pero ya un poquito baqueteado por la vida, ¿de acuerdo? Entonces ahí objeto de contemplación un poco de los demás. Insisto, lo importante de esta relación es cómo la Vita Nuova atraviesa, digamos, esta circunstancia y nos plantea hasta qué punto, ¿de acuerdo? Bueno, Dante Gabriel Rossetti se movía o quería moverse o replanteaba las cuestiones en esa doble vida, ¿de acuerdo? De escritor y traductor, que tampoco tengo muy claro que fueran distintas, ¿de acuerdo? Y luego volveré lo puedo decir ahora simplemente, en la publicación póstuma que el hermano pequeño, William Michael, hace de las obras de su hermano Dante Gabriel, publica mezcladas y en línea las traducciones y los originales, digámoslo así. Digamos, o sea, no distingue el volumen de, como haríamos en condiciones normales tantas veces, obras de Dante Gabriel, traducciones de Dante Gabriel, ¿de acuerdo? Las pone todas, las apila en el volumen cronológicamente, ¿de acuerdo? Y no hace distinciones entre los dos niveles, lo cual, digamos, nos sitúa un poco en la misma circunstancia. Dante Gabriel, ya que lo he dicho esta mañana y ya he hecho pequeña referencia, a pesar de lo que decía la hermana, William Michael en algún momento recuerda, dice, nadie le llamábamos Dante. O sea, dice en casa le llamábamos Gabriel y ya está. O sea, no, Gabriel, de acuerdo, nadie le llamaba Dante. De paso, el hermano pequeño recordándole en esta tesitura de si poeta o pintor, ¿de acuerdo? Porque claro, la pregunta es, y se hacen muchos estudiosos o en muchas ocasiones algunos estudiosos que atienden a las dos circunstancias o las dos disciplinas, es que era esto de ¿qué eres más? ¿Eres más pintor? ¿Eres más escritor? Como si no pudiera ser las dos cosas, ¿de acuerdo? Este tipo de cosas que muchas veces nos planteamos y que tampoco parecen muy razonables. Bueno, algunos autores, como Pesce, como Verónica Pesce, dice que realmente es imposible distinguir esas dos dimensiones que están que están fundidas, que están entremezcladas de forma absolutamente automática. Citaba antes al hermano William, que decía que era exactamente igual de fastidioso como pintor, era igual de pesado como pintor que como poeta. Dice, esta es la confianza del hermano, ¿de acuerdo? Del hermano pequeño. Dice, mi hermano era exactamente igual de pesado, ¿de acuerdo? Como poeta, ¿de acuerdo? Que como pintor. Dice, era un escritor muy fastidioso y debo añadir un pintor muy fastidioso, muy molesto. No pocas veces, pero insiste, ¿de acuerdo? En virtud de esta tesitura, no pocas veces he oído a mi hermano decir que se consideraba más esencialmente un poeta que un pintor. Para variar la forma de expresión, pensó que había dominado los medios de encarnar las concepciones poéticas en el vehículo verbal y rítmico más intensamente que en la forma y el diseño, quizás más a fondo que en el color. Digamos que en algún momento, Cindecita, de acuerdo, en alguno de los momentos, bueno, pues digamos que el propio poeta-pintor, de acuerdo, se reconocía incluso más en esa posibilidad de ser incluso más poeta que pintor. Igual que hizo varias ediciones de sus poemas, ¿de acuerdo? Y los fue ampliando y lo que se iba a haber titulado Dante at Verona acabó siendo Poems y después Poems New Edition, ¿de acuerdo? Pues en el caso de las traducciones también pasa por dos fases, ¿de acuerdo? La primera de ellas es esta de 1861, es la edición primera de sus traducciones, que es los antiguos poetas italianos, the early Italian poets, desde los antecedentes de los, no voy a decir los primitivos, ¿de acuerdo? Pero los primitivos de la época, tampoco se va muchísimo más atrás, hasta Dante, ¿de acuerdo? Digamos que Dante Gabriel sí que cierra su vida con Dante, ¿de acuerdo? En primer lugar fue esta edición y después hizo una revisión de esta traducción y la publicó algunos años después
15 años, 13, 14 años después, como Dante y su círculo, Dante and his Circle. Ya me he referido antes al hecho de que en las obras completas el hermano las pone más o menos todas juntas, ¿de acuerdo? Digamos de esa manera. Y bueno, hasta cierto punto, lo cierto es que no se sabe, yo no me atrevo a juzgar, ¿de acuerdo? Esto lo dejamos invitamos a alguien para la próxima y le ponemos tarea, ¿de acuerdo? Juzga tú a Dante Gabriel como poeta, como traductor de poesía medieval italiana, ¿de acuerdo? Yo, vamos, dentro de unos años intento estudiar mucho, ¿de acuerdo? Y me pongo manos a la obra, ¿de acuerdo? No sé yo si voy a ser capaz de hacer una obra, una aproximación medianamente fundamentada, ¿de acuerdo? De la cuestión, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo cierto, digamos, es que esa posibilidad está ahí presente, ¿de acuerdo? Ahí veíamos esas obras completas, ¿de acuerdo? Con la Casa de la Vida, ¿de acuerdo? Y luego poemas, ¿de acuerdo? En general, sin más. Insisto que La Vida Nueva es un libro que, bueno, pues en el caso de Dante, digamos, tiene una especial prestancia, ¿de acuerdo? Y además en este caso juraría, y creo que juraría bien, que creo que es la primera vez que se traduce al inglés, ¿de acuerdo? Me parece que Dante Gabriel Rossetti fue el primer traductor de esta obra al inglés en ese periodo de... el hermano no fue el primer traductor de la comedia, obviamente, pero yo creo fue la primera o la segunda, o sea, no es que tampoco abunden demasiado las traducciones de La Vida Nueva. Lo interesante de La Vida Nueva, y que probablemente también sería la razón por la que probablemente llegara mejor a Dante Gabriel Rossetti, tiene mucho que ver, como he dicho antes, con el hecho de que es el libro en el que Beatriz es la protagonista y es un libro especialmente particular. ¿De acuerdo? Es un libro muy, muy particular, tanto que directamente no sabría decir si es, pero como tengo a Alex al lado, que los clásicos siempre están al lado, pues a lo mejor sí existen modelos, pero yo no recuerdo muchos antecedentes en los cuales un autor, perdón, componga una obra recogiendo sus poemas y comentándolos. ¿De acuerdo? Va glosando. O sea, él va explicando sus poemas. Es una serie, es una secuencia de sonetos, ¿de acuerdo? Y en los cuales va contando más o menos cronológicamente, o va reflexionando poéticamente, voy a decirlo así, sobre la historia de amor de Dante, desde que la ve por primera vez hasta el final, ¿de acuerdo? Hasta más allá de la muerte de su amada, cuando ya él, digamos, se consagra en cuerpo y alma al amor de su amada perdida, ¿de acuerdo? Y a mantener su amor constante, voy a citar a Quevedo, mira, amor constante más allá de la muerte, ¿de acuerdo? Quevedo es barroco, ¿de acuerdo? No el otro, ¿de acuerdo? Esta se la dedicamos a Estíbaliz. Sí, sí. Quevedo el cantante. Puf, de acuerdo, Quevedo, la anterior, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que es una obra muy, muy particular en ese sentido. La verdad es que es una obra, es un género raro. Esto es por lo que a mí me gusta la vida nueva, porque yo pienso siempre en términos de géneros, ¿de acuerdo? Pues entonces de géneros, de moldes discursivos, ¿de acuerdo? Porque me toca, ¿de acuerdo? Y lo cierto es que este texto, pues digamos que tiene esta circunstancia que además también algunos editores han procedido a la división de la obra, a la hora de segmentarla en capítulos, hacer las partes, un poco esta vez por reflejo probablemente de Petrarca, Invita e Morte de Beatrice. ¿De acuerdo? Han dividido la obra en las distintas partes. Pero bueno, digamos que esa es la segunda. Estoy viendo, sabía yo que eso es la segunda traducción que se hace de la Vita Nuova al inglés. Había una previa de 1846. Entonces, bueno, insisto, es un género imposible, desconocido, ¿de acuerdo? Son poemas con sus comentarios. No son comentarios de lo escribí porque, sino que analiza el porqué, no solo los porqués, sino lo que significa y el alcance de los conceptos y hasta dónde quiere llegar. Es una interpretación es elaborada. El chat GPT todavía no sería capaz de llegar a ello. Entonces, digamos que ese marco, que es al mismo tiempo, bueno, es cronológico, tiene esa vocación de marco cronológico, pero también, como insisto, exegético en el sentido de decir cuál es el significado de los poemas. Bueno, pues interpretar esos significados alegóricos, esos significados simbólicos que en los textos van apareciendo. ¿De acuerdo?
automáticamente o desde relativamente muy pronto se propone Dante Gabriel, este no es Dante Gabriel, se propone Dante Gabriel también ir reproduciendo determinado tipo de momentos, ¿de acuerdo?, de esa historia, que van a tener resonancias también en otros miembros de la hermandad o cercanos, los momentos de esa historia sentimental, ¿de acuerdo? En este caso es una reproducción, ¿de acuerdo?, de este primer encuentro de la primera reproducción que hace Solomon, que realmente en términos como grabado, ¿de acuerdo? No tengo ahora mismo el año, de Solomon, que probablemente sea la única un poco más realista porque es la única en la que aparecen de niños, ¿de acuerdo? Aparecen realmente de pequeños, ¿de acuerdo? Porque como el mismo Dante dice, 9 veces, y aquí ya empiezan los 9 veces después de mi nacimiento había ya dado la vuelta al cielo a la luz casi a un mismo punto en lo que respecta a su propio giro. Sí, bueno, estas fórmulas totalmente. Cuando ante mis ojos apareció por primera vez la gloriosa dueña de mi mente, que fue llamada Beatriz por muchos que no sabían que así se llamase. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esta es la única, digamos, un poquito reproducción en la cual aparece, digamos, esta reproducción, digamos, a edad real, ¿de acuerdo? Sin multiplicar los cambios. Que bueno, digamos, esta primera fase de la historia sentimental es la que aparece en los primeros capítulos de la vida nueva, ¿de acuerdo? Insisto, claro, lo importante es cómo el eco la traduzco, utilizo motivos y esos motivos también los contagio a otros miembros, ¿de acuerdo? Perdón, de la comunidad o de la hermandad que también se plantean, ¿de acuerdo?, reproducirlos, como es en el caso de este Holiday. Holiday realiza hasta 2 veces un primer encuentro de Dante con Beatrice, ¿de acuerdo? Tiene esta primera, en algún sitio están apuntados los años, ¿de acuerdo? Obviamente aquí no los tengo, ¿vale? Aparece esta primera versión y aparece esta segunda versión, ¿de acuerdo? Aparece una versión con una distancia, me parece recordar, de unos 15 años, ¿de acuerdo? Ahora mismo no me hagáis, digamos, exactamente caso, porque no me acuerdo de ellos. Pero digamos que lo interesante es cómo ese motivo, ¿de acuerdo?, cómo ese motivo aparece representado. Tal vez destaca esta, que probablemente sea un poquito más famoso, ¿de acuerdo? Por lo menos es la que aparece con más facilidad. Aparece sobre todo pensando en las distintas edades. Sobre todo llama la atención por el blanco, ¿de acuerdo? A mí personalmente, de hecho, siempre, igual que el cuadro anterior se había llamado Beatrice y Dante y luego se había convertido en Dante y Matilda, la verdad es que arrastrado por el blanco. Siempre he pensado que a lo mejor este cuadro también habría sido, 1877 es esta, digamos que habría sido una de las posibilidades del cuadro, ¿de acuerdo? En este es un clásico, ¿de acuerdo? Dante como que se parece que es como un reconocimiento así bastante clásico de la figura, pero en este caso con esta Beatrice más o menos, bueno, muy marcada por esa forma relativamente, bueno, muy destacada, ¿de acuerdo? Pero bueno, que supongo que también es fácil vincularla simbólicamente a lo que Beatriz significa, lo que Beatrice significa en términos simbólicos en la obra. Bueno, estamos hablando siempre de, hola, a los 9 años se me aparece Beatrice, con la cual, bueno, pues digamos, realmente a lo largo de la obra tiene un par de encuentros, un par de saludos. Una vez no saludo, la segunda vez ella no me saluda y luego, como pasaba esta mañana todo el rato, se muere, ¿de acuerdo? Aquí todo como tiene, se muere, pues ya está, aquí al final se muere. Representación en este caso, la propia de Dante Gabriel Alighieri en un mueble, ¿de acuerdo? Estaba enmarcada en un mueble, luego la quitaron del mueble y la montaron en un marco, ¿de acuerdo? Que tiene estos 2 elementos, que son 2 paneles pintados para una de las estancias de la Casa Roja de Morris y Señora, ¿de acuerdo? Que titulada, o sea, inicialmente el saludo de Beatriz, The Salutation of Beatrice, ¿de acuerdo? O Salutatio Beatricis, versión latina, ¿de acuerdo? En realidad, realmente el único que es de verdad es el de la izquierda, ¿de acuerdo? Porque el segundo se supone que es el encuentro otra vez al final del purgatorio, ¿de acuerdo? Cuando ya van a empezar el camino por el paraíso. La parte que es importante o que, bueno, para que no deje en ningún caso de marcarse, son las inscripciones,
¿de acuerdo? Las inscripciones que acompañan a los cuadros, que en algunos casos, ¿de acuerdo? No todos ellos, ¿de acuerdo? En alguno de los casos es cómodo ser solaquívitas, ¿de acuerdo? Pero en las partes de abajo, ¿de acuerdo? En la parte de abajo sí que aparecen, ¿de acuerdo? Elementos o en la parte, perdón, tanto en la parte de arriba como aparece, bueno, aparece arriba, si os fijáis, el Salutatio Beatricis, Beatricis, con un latinista al lado no sabe uno cómo decirlo. Beatricis, no sé, sí, porque Beatricis suena fatal. Yo le daría Beatricis, pero... Tú dirías Beatricis eresmistamente y yo diría Beatricis arrastrado por el italiano, porque si no, Beatricis no parece de Beatriz, suena fatal. Beatrici, triqui, sí, suena fatal. Salutato Beatricis, ¿de acuerdo? Vamos a latinizar a la italiana. Entonces, bueno, pues digamos que están estos elementos, ¿de acuerdo? En los elementos, ¿de acuerdo? En los cuales se hacen referencias, digamos, distintos a distintos momentos de la Divina Comedia con las inscripciones, ¿de acuerdo? Del texto, ¿de acuerdo? Que es en los que aparece. ¿De acuerdo? En la primera de ellas hay otra salutación, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que es, bueno, pues la conocida, ¿de acuerdo? Hay otro par de ellas salutaciones, en este caso, ¿de acuerdo? Estaba yo pensando esta mañana, claro, en ese hilo también que es fácil establecer entre buena parte del prerrafaelismo con Dante y su cuadrilla. Voy a hablar de la hermandad prerrafaelita, pues Dante y su cuadrilla en el sentido de una representación constante de la mujer, una constante en términos de representación de la mujer. Es decir, no sé hasta qué punto, Íñigo hablaba esta mañana de las representaciones de Beatriz y de Carmen, y estaba yo pensando, bueno, pues digamos, hay la facilidad con la que tenemos para reconocer esas figuras femeninas, ¿de acuerdo? Con una característica, con una cierta caracterización bastante habitual, con independencia de que, como hablábamos esta mañana, luego tengamos dificultades o no seamos muchas veces capaces de reconocer todo el simbolismo que a lo mejor está incorporado en los cuadros, ¿de acuerdo? Que es una simbología que todavía probablemente estuviera perfectamente activa pues hace un siglo y medio cuando ellos estaban pintando sus cuadros, ¿de acuerdo? Y que a lo mejor ahora, bueno, pues queda para cierto tipo de notas eruditas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí aparecen dos de esas representaciones, ¿de acuerdo? Que, bueno, nos hacen vincular también mucho a ese soneta clásico de la saturación de tan gentil y honorable se presenta cuando alguno saluda a mi señora, estoy citando una de las traducciones, que temblando las lenguas enmudecen y no se atreven a mirar a los ojos, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que estas son las más importantes. En el caso de la que aparece, bueno, las dos son perfectamente conocidas, en el caso de la que aparece a la derecha, además en la zona del fondo, ¿de acuerdo? Al fondo se supone que están representados Dante y el amor, ¿de acuerdo? Dante y el propio amor que están allí en la parte de arriba, al final de las escaleras, ¿de acuerdo? Enmarcando un poco esta escena. La obra sigue, ¿de acuerdo? La obra sigue adelante, pero inmediatamente empezamos en la zona del rechazo, ¿de acuerdo? Dante está perfectamente enamorado, pero para disimular, ¿de acuerdo? Hace como que se enamora de otra, ¿de acuerdo? Y entonces Beatriz se enfada, ¿de acuerdo? Beatriz se enfada y el siguiente encuentro se salda con un no te devuelvo el saludo, ¿de acuerdo? O sea, al final esto es una historia romántica como la de cualquier día, ¿no? Es como, hola, me gustas, como me gustas voy a hacerme el duro, me voy con otra, ¿de acuerdo? O hago que me gusta otra y entonces tú te enfadas y me prestas atención, ¿de acuerdo? En fin, bueno, esto es casi reconfortante saber que que ciertas cosas no han cambiado, ¿de acuerdo? Esto sí que es un universal, ¿de acuerdo? Es un universal de la traducción, un universal lingüístico, un universal cultural, ¿de acuerdo? Hay cierto tipo de cosas, ¿de acuerdo? Que no pasan, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, de hecho hasta hay cierto cambio, ¿de acuerdo? En los sonetos parece que cambia la destinataria de los sonetos y entonces a esa otra mujer o a otras mujeres, ¿de acuerdo? Y entonces le niega el saludo, ¿de acuerdo? En varias ocasiones. Entonces, bueno, pues nada, bueno, pues simplemente Dante vuelve a explicar, ¿de acuerdo? Que por estas excesivas voces que parecían infamarme viciosamente, aquella nobilísima que fue destructora de todos los vicios y reina de las virtudes, pasando por algún lugar,
me negó su dulcísima salutación, en la cual se encontraba todavía mi bienaventuranza. Paréntesis. Hay muchísimas traducciones también disponibles de la Vita Nuova, ¿de acuerdo? También existe, es un buen paquete. Si no hay tantas de las rimas, si no hay muchas de las otras obras, la verdad es que de la Vita Nuova sí que hay un buen ramillete de traducciones disponibles en castellano, ¿de acuerdo? Ahí es una de las obras, digamos, que aparecen razonablemente. En este caso tenemos una versión del rechazo, ¿de acuerdo? De Dante Gabriel Rossetti de 1852 y luego está la conocida, ¿de acuerdo? De Holiday, ¿de acuerdo? Exactamente con el mismo tema, ¿de acuerdo? Que en este caso y con, digamos, el motivo se repite nuevamente, ¿de acuerdo? Para la parte un poco anecdótica, parece contarse bueno, que Holiday tuvo un especial interés, ¿de acuerdo? No es que viajara, es profesor a Italia para pintar el puente, ¿de acuerdo? Pero bueno, que aprovechó y digamos que lo hizo bastante, intentó acercarse lo más posible, digamos, después de esta representación. Lo interesante es que son 30 años los que separan a las dos representaciones, ¿de acuerdo? Quiero decir, la de Dante Gabriel Rossetti es de 1852 y esta es de 1883, con lo cual esto habla del eco y de la permanencia del tema, ¿de acuerdo? Y de cómo entre ellos, digamos, se van replicando, ¿de acuerdo? Como el motivo va circulando de un caso a otro, ¿de acuerdo? En alguno de los casos y con eso nos vamos encontrando con esas zonas de los motivos. Está también el caso de esta Monna Vanna de Madonna Giovanna, de acuerdo, que también aparece en un capítulo posterior de la Vita Nuova, en el capítulo 24. Lo interesante, y por eso pienso mucho y vuelvo a hablar de la vinculación personal, ¿de acuerdo?, de Dante Gabriel Rossetti con la obra, es que este título de Monna Vanna es el tercero que le da a la obra. O sea, pinta la obra y le cambia 3 veces el título, ¿de acuerdo? La obra inicialmente era Venus Veneta, ¿de acuerdo? Era una Venus Veneta con un reflejo, una reproducción de esos colores y composiciones y brillos de la pintura veneciana renacentista. ¿De Entonces era esta Venus Veneta, ¿de acuerdo? Muy, bueno, de réplica o de reconocimiento de la influencia de Tiziano, ¿de acuerdo? De Tiziano como representante de esa pintura veneciana, ¿de acuerdo? Y también, ¿de acuerdo? También aparece, en algunos casos aparece con el nombre de Belcolore, ¿de acuerdo? Directamente también como representación, ¿de acuerdo? Que tiene, que más bien fue el último con el que más bien le dio Dante Gabriel Rossetti al final, aunque más bien la gente, más bien parece que tendemos a conocerlo, ¿de acuerdo? Como Monna Vanna, que también es importante señalar, porque Monna Vannas hay dos, ¿de acuerdo? Hay dos Monna Vanna, una tiene 2 Ns y una. Entonces hay una que es la Vanna de vanidosa y es otra que tiene 2 Ns, que es una abreviatura de Giovanna, ¿de acuerdo? Claro, lo que pasa es que Madonna Giovanna suena bien y señora Pepita no, ¿de acuerdo? Pero lo cierto, la idea es esa, ¿de acuerdo? Quiero decir, en un caso que en alguno de los casos lo vimos anteriormente, era la Vanna la Vanna de Giovanna, y en otros casos es la Vanna de vanidosa, ¿de acuerdo? De voluble, de poco fiable. La obra avanza, ¿de acuerdo? La obra sigue avanzando y las cosas empiezan a poner muy, muy complicadas, ¿de acuerdo? Las cosas empiezan a poner complicadas, ¿de acuerdo? Porque las cosas empiezan a poner complicadas en esta narración amorosa, pues de entrada porque el padre de ella fallece, ¿de acuerdo? El padre de Beatrice fallece, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con este sueño de Dante sobre el día de la muerte de Beatriz, ¿de acuerdo? No tengo el año, iba a decir de 1290, pero obviamente esa es la de la muerte de Beatriz, la fecha, digamos, propiamente de la fecha no podía ser, ¿de acuerdo? Que es una representación en la cual tal vez
A mí lo que me llama muchísimo la atención, de acuerdo que es uno de los momentos de la Vita Nuova, de acuerdo, este sueño anticipatorio después de que haya muerto el padre de ella, él tiene también él cae gravemente enfermo, está muy enfermo y en esa enfermedad, en los delirios y en las fiebres de esa enfermedad, tiene un sueño premonitorio de que el final de Beatriz está cerca, de acuerdo, entonces hay muchos nueves y hay muchas visiones en la Divina Comedia, de acuerdo, igual que habíamos visto esta mañana la visión con Lía y Raquel, ¿de acuerdo? Que venía en el caso de Mujer. A mí lo que me inquieta mucho lo que me inquieta muchísimo de este cuadro es la constante reproducción casi de los mismos rasgos en los personajes femeninos. O sea, me inquieta, ¿de acuerdo? No sé, no sé si es lo que me produce, porque realmente no hay nada en la composición. No, quiero decir, ese ejercicio de contemplación desde fuera, de acuerdo, que también tiene su punto de interés, digamos, la figura de Dante desde un poco de fuera que contempla, pero digamos todo el marco, de acuerdo, que construyen las figuras femeninas y la reproducción de los rostros, de acuerdo, que son como variaciones sobre el mismo tema y entonces realmente es una parte, creo que sinceramente os diría que casi es la parte que me parece un poco más agobiosa, de acuerdo, de esa circunstancia, ¿de acuerdo? Directamente es algo que parece un poco así, a mí personalmente es la parte que me inquieta un poquito. Hemos tenido el sueño de la premonición, ¿de acuerdo? Y al final, pues las cosas cuando terminan, ¿de acuerdo? Pues terminan y pues se mueren, ¿de acuerdo? Pues las cosas se mueren y ya está. Beatrice se muere en la Vita Nuova en el capítulo 28, que es más o menos, digamos, cuando empieza la última parte de la obra. Claro, una vez que el objeto, el objeto de, no de deseo, a ver, que todo esto es un perfecto simbolismo, que va mucho más allá o que se queda mucho más allá de una zona pasional normal, a pesar de todo lo que he dicho antes de que las historias se repiten. Todo esto desde una intelectualización del objeto amoroso más que importante, ¿de acuerdo? Entonces empieza esa zona, ¿de acuerdo? En la que el dolor que le provoca la muerte de la mujer, de su amor, del objeto de su amor, bueno, pues es irrecuperable, ¿de acuerdo? No se puede recuperar, queda permanentemente marcado por esta pérdida y entonces no hay forma alguna, ¿de acuerdo? De que haya ninguna posibilidad, digamos, de recuperación, ¿de acuerdo? Y simplemente, digamos, se produce una suerte de santificación, de beatificación, ¿de acuerdo? Es una beatea Beatrix, ¿de acuerdo? Que ya, no solamente como recuerdo, sino que está más allá, ¿de acuerdo? Que se convierte como, no es simplemente una cuestión de recuerdo, sino es una cuestión de elevación del propio sentimiento amoroso. El sentimiento amoroso se eleva hasta otro plano, ¿de acuerdo? Que es realmente lo que nos pone en el antecedente de la mujer que se convierte en guía del amor supremo, del amor a Dios, ¿de acuerdo? Del amor llevado hasta los más altos, digamos, hasta el nivel más alto, ¿de acuerdo? Entonces, en esa circunstancia es en la que encontramos esta representación, ¿de acuerdo? De la Beata Beatrix, que aparece en este cuadro y que, sinceramente, pues pensando en esta repetición de motivos, de rostros, ¿de acuerdo? Me parece gestualmente el más, no sé cómo llamarlo, no sabría qué adjetivo decir, el más, los ojos, no mira, ¿de acuerdo? Es que está más allá, ¿de acuerdo? De repente ya no son esos personajes que hemos estado viendo antes y que miran, ¿de acuerdo? Es verdad que podemos interpretar y hablar mucho de cuál es el fondo de la mirada de todos estos personajes, de todas estas representaciones pictóricas, ¿de acuerdo? Pero en el caso de la Beata Beatrix, pues ya nos encontramos con esa zona de más allá y luego volvemos a pegarnos sobre los simbolismos, ¿de acuerdo? Sobre el blanco, sobre el rojo, sobre el reloj del tiempo y demás, ¿de acuerdo? Pero bueno, a mí, insisto que todavía más allá incluso del simbolismo, por primera vez no me parece un personaje triste,
no sé cómo decirlo, está más allá, ¿de acuerdo? La verdad es que en ese sentido es la idea de que ese objeto amoroso ya fuera de la vida, ¿de acuerdo? Se convierte en algo mucho más allá. Hay más Beatrices, ¿de acuerdo? Más Beatrices, sí, bueno, más Beatrices, más Beatricis, ¿de acuerdo? Nuevamente María Spartali, ¿de acuerdo? Aparece en una de ellas, ¿de acuerdo? La de la izquierda vuelve a ser otra representación de Dante Gabriel Rossetti. En el caso de la de María Spartali, mucho más, bueno, relajada, ¿de acuerdo? Es una representación probablemente mucho más tranquila, nuevamente también separadas por una buena cantidad de años, ¿de acuerdo? Los motivos pasando más allá de las décadas, en el caso de la de Gabriel Rossetti de 1879, en el caso de la de Marie Spartali de 1896, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, digamos que al final bueno, está la comedia, pero también lo que nos tendríamos que plantear hasta cierto punto es hasta qué punto Beatrice herself, ¿de acuerdo?, se convierte en... Esta mañana he hablado de Dante como objeto, ¿de acuerdo? Pero claro, Beatrice como objeto más allá de... Es decir, porque ya no es tanto la Beatrice de la comedia, la Beatrice que vemos es la Beatrice de la Vita Nuova, ¿de acuerdo? La Beatrice de la comedia, a ver, está bien, claro, por supuesto, faltaría más, y es un personaje determinante en la comedia, pero a ver, sí, es la de la parte final, es la de la tercera parte de la trilogía. Está muy bien, pero a ver, que ha tenido a Virgilio durante dos partes de la trilogía a su disposición, lo cual tampoco está mal. Entonces, digamos, la diferencia está, Beatrice es un personaje perfectamente funcional también en la comedia, que realmente lo que hace es terminar de materializar una posibilidad narrativa de hasta dónde me va a llevar el amor, ¿de acuerdo? El amor trascendiendo todas las posibilidades y esta mujer que me guía hasta ese final de la comedia, que la verdad es que la comedia acaba un poco te deja un poco descolgado, ¿de acuerdo? Es ya la contemplación de Dios. Paz. Y se acabó, ¿de acuerdo? Mientras que, digamos que la Beatrice que aparece de forma habitual entre los miembros y adláteres de la hermandad prerrafaelita, pues en sí misma, digamos que también se convierte en un motivo y es, insisto, la Divina Comedia. Todavía queda un poquito del final, ¿de acuerdo? De la Vita Nueva, que es cuando, bueno, pues ya Beatriz en gloria eterna, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces lo que está es intentando todavía pintar o reflejar algún último reflejo de ella, de su versión terrena, ¿de acuerdo? Pero que bueno, que realmente a lo mejor lo que está es un poco anticipando de alguna manera la redacción de la comedia y, digamos, como ya la última obra, la obra final de Dante, en la cual, digamos, ya lo echa todo. El último elemento, ¿de acuerdo?, que también es bien conocido, ¿de acuerdo?, que es la donna de la finestra, ¿de acuerdo?, que aparece como motivo también cuando un día, ¿de acuerdo?, llorando la muerte de Beatriz, Dante observa que una mujer le mira desde una ventana compadeciéndose de su dolor. Piensa que se le ha parecido por deseo de amor para que después descanse y se repose, ¿de acuerdo? Releo en traducción de Martínez Merlo esa circunstancia, ¿de acuerdo? Después de algún tiempo, como estuviese yo en un sitio en el que me acordaba del tiempo pasado, estaba muy acongojado y con dolorosos pensamientos, tanto que me hacían presentar un aspecto de terrible desfallecimiento, por lo que yo, dándome cuenta de mis sufrimientos, alcé los ojos para ver si algún otro me veía. Entonces vi a una noble mujer, joven y muy bella, que me miraba desde una ventana tan compasivamente, a juzgar por su actitud, que en ella parecía haberse reunido toda la comparación, ¿de acuerdo? Y de ahí surge el soneto, ¿de acuerdo? Empieza el soneto de vieron mis ojos, ¿de acuerdo? Pero digamos que se resiste a esta última posibilidad de una nueva pasión para mantenerse fiel al recuerdo y al ejemplo de Madrid. El final, ¿de acuerdo? Es este Dantis Amore, digamos, por decirlo de alguna forma, que es la parte del estudio, ¿de acuerdo? Que es la que aparece en la derecha, ¿de acuerdo? El primer estudio y la parte realizada, que tiene también que ver con la representación del mueble, ¿de acuerdo? A la que me he referido antes, ¿de acuerdo? En la cual aparece,
¿de acuerdo? La figura del amor central, ¿de acuerdo? Llevando, cargando con este reloj de tiempo, ¿de acuerdo? Y con esta figura en la cual aparecen Cristo y probablemente, ¿de acuerdo? En la parte de abajo, la propia Beatriz con versos y palabras, ¿de acuerdo? L'amor que mueve el sole, le altre stelle, ¿de acuerdo? Que aparece en esa zona final, ¿de acuerdo? Con la que, digamos, están ya constantemente enfrentados, que es la última representación. En última instancia, pues os he contado más o menos la Vita Nuova, en versión un poco resumida, pero bueno, digamos que en última instancia la idea es un poco la reflexión, ¿de acuerdo? Después de haber hecho más o menos el recorrido que permite ir, digamos, bueno, colocando los hitos de la Divina Comedia, perdón, de la Vita Nuova, de acuerdo, ya no es solamente un motivo, es que la obra entera es el motivo. No solamente es Beatriz me rechaza el saludo de Dante que aparezca varias veces, no. La cuestión es que va escalonando, digamos, esos distintos momentos de la Vita Nuova como obra central a la que Dante Gabriel Rossetti está personalmente ligado, indisolublemente ligado, van constituyendo un jalón, una línea, ¿de acuerdo? En numerosas representaciones de las cuales él, pues insisto, no solamente se ha acercado a la obra en términos personales, sino que la ha traducido del italiano al inglés y está proporcionando traducciones iconográficas de esos momentos. Eso es lo que lleva a plantearme, que es un poco lo que decía esta mañana, la oportunidad o el gran beneficio que a lo mejor Dante Gabriel Rossetti nos ofrece para plantearnos, no soy de traducción, la traducción en un amplio sentido de la palabra, más allá de limitaciones semióticas. ¿De acuerdo? Más allá de... estoy recurriendo constantemente al término semiótico por la tripleta a la que me refería esta mañana de interlingüístico, intersemiótico, ¿de acuerdo? Que es la clásica, pero lo cierto es que, digamos, este paso, ¿de acuerdo? Que va de lo literario hasta lo iconográfico siempre en el mismo momento. Y además, si me apuráis, que estoy pensándolo a la vista también del boceto y de lo que aparece en alguno de los otros cuadros, la insistencia del propio Dante Gabriel Rossetti en incorporar palabras, versos, elementos procedentes de la Vita Nuova en los marcos, en las representaciones pictóricas, ¿de acuerdo? De incorporar, vamos, por si tenía... para no dejar, ¿de acuerdo?, ninguna duda sobre la vinculación de las obras. A ver, insisto, esta mañana estábamos hablando, acabo de decir hace un rato, he recordado que la de Dante Gabriel Rossetti es solo la segunda traducción de la Vita Nuova. La Vita Nuova no es una obra conocida como relativamente puede resultar la Divina Comedia. Entonces, digamos que hay un esfuerzo implícito, un esfuerzo explícito de Dante Gabriel Rossetti por inscribir todo en un único marco. Y probablemente en ese sentido es en el que nos ofrece una buena oportunidad para contemplar, digamos, la circulación ya no solo de los motivos, ¿de acuerdo?, sino aquí de la materia en el mejor sentido de la palabra. Y con esto ya está. Hasta aquí hemos llegado. Gracias.